Bienvenidos al episodio número 9 de tu podcast Gozo Cristocéntrico. Nuestro título de hoy es El Templo Vivo, Dios habitando en nosotros. Me alegra muchísimo que estén aquí en este momento de reflexiones cristianas. Hoy quiero que hablemos sobre una verdad que cambia completamente la forma en que entendemos la relación con nuestro Dios. El templo de Dios ya no es un edificio, es un nuevo templo. Somos nosotros, los cristianos. Así que, durante este episodio, vamos a caminar juntos por esta idea, dejándonos interpelar y también animarnos en nuestra vida diaria. Cristo, el verdadero templo. Si miramos hacia atrás, recordamos que el templo era aquel lugar donde Dios habitaba. Era el centro de todo. Pero con Jesús, algo cambia profundamente. Él mismo habla de que su cuerpo es el templo. Y entonces empezamos a entender algo clave. El templo deja de ser un lugar físico inerte, un templo tipo edificio, y se cumple en una persona. En Jesús encontramos la presencia viva de Dios de manera completa. Ya no se trata de ir a un sitio específico, sino de acercarnos a Él. Lo que no quita que sea importante la congregación. Pero ya no hablamos de que Dios está en el templo físico. Hablemos ahora de que Dios habita en nosotros. Y aquí es donde esto se vuelve aún más cercano. Jesús promete que el Espíritu Santo estaría con nosotros y aún más en nosotros, dentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Quiere decir que ya no hablamos de una presencia que va y viene esporádicamente. Hablamos de una presencia que permanece establemente. Dios no está lejos, no está limitado tampoco a un espacio de piedras. Está habitando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso cambia cómo vivimos cada día. Hablemos ahora de nuestro cuerpo como templo. Entonces, empezamos a vernos de otra manera. La Santa Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y juntos podemos preguntarnos, ¿qué significa realmente vivir de esta manera? Significa que nuestra vida entera es importante. Lo que pensamos, lo que hacemos, cómo decidimos. Esto no se trata solo de creer. No son palabras. Son maneras de vivir esta realidad. Ahora contemplemos el templo que construimos juntos como cristianos. Porque no estamos solos en esto. Cada uno de nosotros es un templo. Sí, pero juntos formamos algo mucho más grande, una casa espiritual, como piezas que encajan, como piedras vivas. Esto nos recuerda que la fe no es individualista. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos edificamos mutuamente y Dios habita en medio de esta comunidad. Ahora hablemos de la adoración que va más allá del lugar. También vemos que la adoración ya no está ligada a un sitio en concreto. No depende de un templo de piedras ni de una ubicación geográfica.
Más bien, se trata de nuestra forma de vivir. Nuestra vida se convierte en el lugar de encuentro con Dios. Nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras relaciones humanas, en lo cotidiano, en lo simple, en aquello que es real. Ahora miremos la vida humana que refleja a Dios. Entonces, si Dios habita en nosotros, algo dentro de nosotros cambia. No desde la presión, sino desde la identidad cristiana. Queremos vivir de una manera que refleje esa realidad. Nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras acciones, todas coherentes con quien vive en nosotros. ¿Y quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Porque al final, toda nuestra vida es una adoración. Ahora, contemplemos la esperanza que nos sostiene. Y todo esto también apunta hacia el futuro, hacia adelante, hacia el momento donde la presencia de Dios será completa, donde ya no habrá distancias ni límites. Lo que hoy vivimos parcialmente, un día será pleno, y eso nos llena de esperanza. ¿Cómo aplicamos en la práctica? Tal vez hoy podamos quedarnos con algunas preguntas. ¿Estamos siendo conscientes de que Dios habita en nosotros? ¿Cómo se ve eso en nuestra vida diaria? ¿Estamos viviendo como parte de ese templo que construimos juntos? Pequeños pasos, simples decisiones, pueden reflejar esta gran verdad, que Cristo habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Dios Padre habita en nosotros. ¿Por qué digo estos tres nombres? Porque la Trinidad de Dios es inseparable. Entonces, si el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos estar seguros que la Santísima Trinidad de Dios habita en nosotros. Para despedirnos, quedémonos con esto. Dios ha decidido habitar en nosotros, en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo cambia todo. No estamos solos. Nuestra identidad, nuestra forma de vivir, nuestra esperanza, nuestro futuro. No estamos vacíos, no estamos solos. Somos juntos el templo de Dios vivo. Entonces, llegamos al final. Es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y nos escuchamos el próximo domingo en el episodio número 10 de tu podcast Gozo Cristocéntrico.